Hola a todas, buenas tardes, bienvenidas a todas las personas que nos acompañan en esta actividad de la Dirección de Literatura y Fomento a la Lectura de la UNAM. Bueno, a propósito de la segunda conferencia magistral del Diplomado en Escritura Creativa y Crítica Literaria, estamos acá, pues nuestro ponente, por supuesto, Jesús Ramírez Bermúdez, que nos va a dar la conferencia magistral Neurociencia y Experiencia Literaria. También está acá Anel Pérez, directora de Literatura y Fomento a la Lectura. Gabriel Ardile y yo, que bueno, que coordinamos este diplomado, y también las y los 25 integrantes de la primera generación del diplomado. Entonces, pues bueno, para empezar a abrir boca, te escuchamos, Anel Pérez, para que nos hables de un poquito de esta actividad. Claro que sí. Bueno, primero que nada, me da muchísimo gusto saludar a toda esta comunidad, estudiantes, coordinadores, equipo de la Dirección de Literatura y desde luego, Jesús, todo nuestro agradecimiento por haber aceptado nuestra invitación. Quisiera compartir que en la Dirección de Literatura y Fomento a la Lectura lanzamos este diplomado justamente para generar espacios de aprendizaje y diálogo en torno a esto que llamamos como bloque la cultura escrita, ¿no? Que implica el fenómeno de la lectura, pero también de la escritura. Y este diplomado es en realidad nuestro primer objetivo para crear el objetivo mayor, que es la Escuela de Escritura de la UNAM. Esto, desde luego, no solo por parte o no solo aisladamente en esta dirección, sino con un valiosísimo apoyo del propio coordinador de difusión cultural, Jorge Volpi, pero también de lo que invitamos a que ustedes conozcan, que es la unidad académica de esta coordinación de difusión cultural, que la lleva Gabriela Gil, a quien le mandamos muchos abrazos, y a Socorro Venega, directora de publicaciones y fomento editorial, porque con ella vamos a lanzar una antología de los textos de quienes justamente cursan este diplomado sobre la cultura escrita. Y bueno, hemos preparado este diplomado después de reflexiones en torno al oficio de escribir, a los retos de escribir, a las necesidades que se presentan en los ámbitos editoriales y literarios en la actualidad. Buscamos, Jesús, y eso lo digo también, aunque ya todos los estudiantes lo saben, brindar una experiencia interdisciplinaria para estimular la creatividad de las y los participantes, y en una universidad donde la interdisciplina es la norma, como la UNAM, pues esto es justamente lo que nos hace singulares en esta escuela de escritura. Y esta, Jesús, es la segunda conferencia magistral del programa, que ahora pues tú lo has nombrado, y desde la neuropsiquiatría, porque, bueno, y aprovechando que ya dije un poco de lo que tú haces de la neuropsiquiatría y de la escritura, desde una exploración que tú has hecho en las fronteras justamente de la narración clínica y el ensayo científico. Recordemos que la primera conferencia ya tuvo lugar hace algunas semanas y fue justamente sobre género y literatura, le impartió Gabriela Wiener, así que si alguien la tiene perdida, búsquela en nuestros canales de YouTube y de Facebook porque vale mucho la pena. Y faltan dos experiencias de conferencias abiertas más, una la va a dar María Paz Amaro y la otra David Huerta, porque cada módulo tiene su propia conferencia magistral abierta, así que van a ser 9 en total, y bueno, van a estar abiertas a todo el público como un compromiso también que tenemos de abrir lo más posible las puertas y la mirada hacia el conocimiento. Bueno, llevamos un mes de clases más o menos en el diplomado, que como ya dijo Eduardo, son 25 participantes de una diversidad enorme en edades y orígenes. En el primer módulo, que ya concluyó, se revisaron nociones de redacción y corrección de originales con Miguel Ángel Guzmán, cine y literatura con Rodrigo Martínez, y las estudiantes han empezado a practicar la escritura autobiográfica con un taller de Julián Herbert. Así que bueno, no me queda más, Jesús, que decirte que eres una pieza clave para cumplir nuestro objetivo de interdisciplinariedad, en este caso, que nos importa muchísimo lo que tienes que aportar, y aprovecho para felicitar, y siempre lo haré, a Gabriel Ardila y a Eduardo Cerdán, excelentes jóvenes coordinadores de este proyecto, que también es joven y que nos parece fundamental para la Dirección de Literatura y Fomento de la Lectura. Así que, Gaby, querida, te dejo para que por favor nos cuentes y compartas con el grupo quién es Jesús Ramírez Bermúdez. Muchas gracias por las palabras, Anel. Bienvenidos a todos. Muchas gracias, Jesús, por estar aquí con nosotros. Bueno, como ya mencionó Anel, la intención de este diplomado es analizar desde diferentes puntos de vista el acto creativo,
Por ello nos parecía tan importante que la segunda conferencia magistral estuviera dedicada a explorar la creación literaria más allá de las figuras retóricas, más allá de lo que se entiende comúnmente como experiencia literaria, y adentrarnos en la posibilidad de entender cómo funciona nuestro cerebro cuando lee y cuando escribe. Por eso invitamos a uno de los grandes expertos en neuropsiquiatría, Jesús Ramírez Bermúdez, de quien ahorita les voy a dar una breve semblanza, quien nos tiene preparado un viaje entre la neurociencia y la experiencia literaria. Jesús Ramírez Bermúdez es médico especialista en neuropsiquiatría por parte del Instituto Nacional de Neurología y Neurocirugía de México. Trabaja en esa institución como clínico, investigador y profesor. Es doctor en ciencias por parte de la UNAM, donde es profesor de metodología científica en el programa de maestría y doctorado en ciencias médicas. Pertenece al Sistema Nacional de Investigadores del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología nivel 2 y ha publicado más de 100 trabajos científicos en el campo de las neurociencias clínicas y ha obtenido más de 1.700 citas dentro de todo el sistema de Google Scholar. Y también cuenta con reconocimientos en Australia y en Estados Unidos. Además de ello, ha publicado muchísimos libros y en 2009 obtuvo el Premio Nacional de Ensayo Literario del Instituto de Bellas Artes de México. Bienvenido, Jesús. Adelante. Les recuerdo a todos, tanto a los alumnos que están aquí presentes como a las personas que nos están viendo a través de redes sociales, que sus preguntas van a ir quedando registradas y habrá un momento en el cual yo las transmitiré directamente a Jesús para que pueda existir una cierta conversación con él. Entonces, bienvenidos, apunten sus preguntas. Bienvenido, Jesús, te cedo la palabra. Muchísimas gracias, Gabriela, gracias, Eduardo, gracias, Anel. Me siento muy honrado de poder estar con todas ustedes y con... porque realmente los nombres que se han mencionado, ¿no? Personalidades como las que están impartiendo este diplomado, pues son escritores de verdad, son auténticos profesionales. Considérenme un interlocutor que desde el campo de las ciencias clínicas, desde el campo de la práctica clínica, ha tratado de entender un poco estas fronteras con el pensamiento literario, con el ensayo científico y también con, como bien decía Anel, con el campo de la narrativa clínica. Para el día de hoy yo he pensado en compartir con ustedes una mirada científica, una mirada quizá desde el ángulo muy específico de las neurociencias a la experiencia literaria. Y entiendo la experiencia literaria como un proceso sobre todo de comunicación, ¿no? Una transformación de quien escribe y quien lee, es decir, un proceso de comunicación en el cual efectivamente hay un proceso de creación, pero también hay un proceso de recreación, por lo cual quisiera en esta primera parte de mi conferencia hacerles una presentación que buscará un recorrido de la ciencia a la literatura. Posteriormente, si ustedes me lo autorizan, un momento para las preguntas y las respuestas. Y al final, antes de que cerremos, que me permitan leerles la segunda parte que nos llevará a lo mejor unos 10 minutos y que abordará sobre todo el problema de la lectura, ¿no? Ya que muchas veces nos concentramos en el acto creativo, pero el acto creativo no tiene ningún sentido si no se forma esta comunicación que solamente la lectura le puede dar lugar. De manera que yo quisiera iniciar con una pequeña escena cotidiana, una escena en la que en mi triste caso inicia a las 5:30 de la mañana, espero que para algunos de ustedes inicie un poquito más tarde, pero en mi caso 5:30 de la mañana típicamente el individuo despierta, ¿no? El sujeto despierta, y esto significa que hay una activación en sistemas cerebrales, se conoce como el sistema reticular activador ascendente, que produce una inervación neuronal en redes muy amplias y produce el fenómeno del despertar. Típicamente el sujeto se da cuenta unos segundos después de que se encuentra escuchando la música del despertador. Por lo menos así sucede en mi caso. Cada uno de nosotros tiene mecanismos de despertar diferentes. Evidentemente hay ciclos anclados a la biología de nuestro cerebro que nos llevan al despertar, aunque no tuviéramos este despertador, pero yo sí me apoyo en esa pequeña prótesis tecnológica. Entonces, indiscutiblemente mi cerebro tiene un tipo de actividad
muy específico cuando reconozco la música, ¿no? Cuando evoco estos patrones musicales mediante la sensación auditiva, pero también mediante todo lo que ocurre con ello, ¿no? Una cascada de eventos emocionales, cognitivos, etcétera. Yo típicamente un minuto después estoy otra vez dormido, ¿no? Pero a veces me asaltan de pronto imágenes oníricas que son como una reedición de las imágenes oníricas que estaban presentes típicamente un poco antes, porque como ustedes saben, en los momentos previos al despertar tenemos mucha actividad de esto que se conoce como fase REM o fase de movimientos oculares rápidos, ¿no? Y esto nos recuerda que hay 3 tipos de actividad cerebral más característicos, ¿no? La vigilia, propiamente dicha, el sueño de ondas lentas y el sueño de movimientos oculares rápidos, que es cuando ocurre hasta el 80% de la actividad onírica, ¿no? Las imágenes oníricas que indiscutiblemente han sido parte de la historia del arte y de la literatura muy en particular. Otra vez, a las 5:45, este sujeto teórico del cual estoy hablando despierta, recuerda las ensoñaciones, hay procesos de evocación. Esto implica ya la actividad de ciertas redes cerebrales que permiten la evocación, ¿no? Por ejemplo, redes frontales. Ustedes saben que hay personas que por una lesión cerebral pierden la capacidad de recordar sus ensoñaciones. A lo mejor algunos de ustedes podrán decirme, bueno, yo tampoco recuerdo mis ensoñaciones, pero hay técnicas incluso para mejorar un poquito estos procesos de evocación por la mañana. Muchos de nosotros al despertar también hacemos como una especie de monitoreo más o menos consciente de nuestro estado físico y emocional. Y esto implica un acceso de nuestras redes cerebrales a información que conocemos como interoceptiva y que se está generando en las muy diversas vísceras de nuestro organismo, desde la piel hasta el hígado, el tubo digestivo, el corazón, el pulmón, etcétera, ¿no? Todos estos órganos nos están enviando información al sistema nervioso y entonces cuando típicamente tenemos esta primera sensación de sentirnos bien o de sentirnos mal al amanecer, ahí aparecen de pronto algunos dolores de cabeza, algún dolor de espalda o bien de pronto también algunas sensaciones hilarantes, nostálgicas, qué sé yo. Pero ahora viene un momento muy interesante, ¿no? De este micro relato del despertar. 5:55 de la mañana, el sujeto se pregunta, ¿qué debe hacer ese día? ¿Qué tengo que hacer? ¿No? Me pregunto. Entonces, aunque un individuo puede utilizar imágenes visuales, auditivas, por ejemplo, sonidos musicales, imágenes olfatorias, táctiles o emocionales cuando piensa, el pensamiento usualmente toma la forma de palabras que pueden ser escuchadas adentro de uno mismo. Por lo menos eso nos dice una versión clásica o canónica de lo que es el proceso de pensamiento, ¿no? Sin embargo, la pregunta que nos interesa a nosotros, y yo creo que es una pregunta importante para la literatura y para la ciencia también, y no se diga para la filosofía, es que el hecho de que el sujeto actúa a la vez como audiencia y orador, cuando el sujeto se pregunta ¿qué tengo que hacer el día de hoy? Esto suscita una curiosa pregunta. ¿Quién le explica a quién? Es decir, si yo me pregunto a mí mismo ¿qué tengo que hacer el día de hoy? ¿Por qué no lo sé de inmediato? O sea, ¿por qué tengo que preguntármelo? ¿Es que acaso no mis propios pensamientos no son transparentes para mí mismo? La información realmente es física y tiene que desplazarse desde una parte del cerebro hasta la otra para que yo pueda tomar conciencia de ello. ¿O a qué se debe este fenómeno tan peculiar de que me pregunte a mí mismo qué tengo que hacer? Y vamos, estoy centrándome en un momento de la cotidianidad, pero lo mismo podríamos decir cuando tenemos que hacer una deliberación ética en nuestras vidas, ¿no? Cuando nos enfrentamos a problemas morales o a problemas de otra naturaleza. A mí me pasa mucho, por ejemplo, como clínico, ¿no? Que me pregunto qué debo de hacer frente a un problema clínico que tiene una persona, que tiene un paciente. A veces esta pregunta, ¿no? que sucede primero en mi conciencia, la escenifico con mis colegas, ¿no? Y entonces lo deliberamos en forma pública, lo dialogamos y típicamente esto transforma las respuestas intuitivas iniciales mediante un proceso de análisis. Pero entonces algo muy similar quizá está ocurriendo en nuestra conciencia, en nuestro sistema nervioso, en nuestro espacio fenomenológico e indudablemente también es uno de los ejercicios clásicos de la literatura. Por ejemplo, en el terreno del ensayo literario que
que yo he recorrido, pero también ocurre así mismo en la poesía, en la narrativa, no se diga en el teatro. Entonces, el punto de partida para el estudio de las neurociencias que yo vengo a proponerles el día de hoy es el tema justamente de la conciencia reflexiva, que nos permite preguntarnos por qué somos como somos, por qué pensamos como pensamos, por qué estamos en el tiempo y en el espacio en el que nos encontramos. Entonces, por supuesto que yo no voy a ofrecer una respuesta definitiva a ninguna de estas preguntas, ¿no? No la tengo y no creo que nadie la tenga. Sin embargo, sí me gustaría hacer un recorrido por el ámbito científico que lleva de regreso a este punto de partida cotidiano en el que sucede también la interrogación literaria. Entonces, un primer punto de partida, en mi opinión, para la conciencia reflexiva es el acto de contemplación, o sea, el hecho de darnos cuenta de que tenemos una conciencia reflexiva y quizá antes que una conciencia reflexiva tenemos una conciencia dedicada a la observación, a la contemplación, a los actos sensoriales. Y pongo, por ejemplo, este libro de José Luis Díaz, Frente al Cosmos, que nos dice que la contemplación perseverante del cielo en una noche despejada y desde un paraje libre de contaminación lumínica suele ser una experiencia emotiva, estética y especulativa, nada menos que una conciencia cosmológica directa e inmediata. 2000 años atrás, Cicerón expresaba una meditación similar a propósito del oráculo de Delfos. Cuando el sabio observa y levanta su mirada hacia ese espectáculo, o mejor dicho, rodea con su mirada todas las partes y las zonas, ¿con qué tranquilidad de ánimo vuelve a someter las consideraciones humanas y terrestres? Entonces, es muy probable que el punto de partida para muchos de nosotros, tanto en los caminos de la ciencia como en el camino de las artes, muy particular en el campo de la literatura, tiene que ver con estos primeros actos de asombro, ¿no? Frente a la realidad de estar vivos en un espacio muy específico que es el espacio del cosmos en el que nos encontramos, ¿no? O como dijera mi madre, ¿será que no es un cosmos sino un caos? ¿No? Esa es una primera pregunta que también nos hacemos, ¿no? Entonces, el punto de partida indiscutiblemente es esta contemplación, ¿no? del universo en el que nos encontramos. Una contemplación que ahora, ampliada por herramientas tecnológicas, pues nos permite tener un atisbo, ¿no? Por ejemplo, de los cuerpos celestes. Pero sin duda esto ha sido también uno de los motivos de la literatura, ¿no? Regreso aquí, por ejemplo, pues yo creo que a la gran escritora, ¿no? que nos inspira a todos nosotros, Sor Juana Inés de la Cruz, en su famosísimo poema Primero Sueño, tiene estos versos que seguramente ustedes recuerdan, que como sube en piramidal punta al cielo la ambiciosa llama ardiente, así la humana mente su figura transunta, y a la causa primera siempre aspira, céntrico punto donde recta tira la línea, ya no circunferencia, que contiene, infinita, toda esencia. De manera que en Sor Juana esta contemplación, este acto reflexivo, es también una preocupación filosófica por la totalidad, ¿no? Esta búsqueda de la totalidad que tiene a lo mejor esta aspiración de abarcar de alguna manera el conocimiento del cosmos y de sí mismo, pero como ninguno de nosotros ignora, Sor Juana de alguna manera se da cuenta, ¿no? de la imposibilidad de abarcar esta totalidad, y eso la asume de alguna manera en una meditación pues más bien de orden melancólico, ¿no? En la cual de alguna forma abraza la inmanencia. Pero este punto de partida tiene también otras variantes, ¿no? otras derivaciones, y una de ellas es precisamente la ficción especulativa. Y aquí me concentro en una obra, El Hacedor de Estrellas, una hermosa novela de ciencia ficción de Olaf Stapledon, este filósofo y escritor de principios del siglo XX, inglés, que en su obra El Hacedor de Estrellas, pues elabora una ficción, un poco como la de Sor Juana en Primero Sueño. Es una especie de intento de viaje cósmico en el cual trataría de abarcar no solo un viaje espiritual, en busca del hacedor de estrellas y de la conciencia cósmica, sino también incluso más allá de nuestro propio universo. Él trata de entender el pensamiento, ¿no? de este hacedor de estrellas, de este gran creador cosmológico, ¿no? Y en este esquema, por ejemplo, que viene al final del libro, nos muestra cómo
desde el punto de vista de la eternidad, que es el punto de vista de este hacedor de estrellas, pues hay creaciones inmaduras, al final de las cuales se encuentra nuestro universo, y luego creaciones cada vez más maduras, ¿no? Dentro de un gran ciclo mitológico de la creación. Es la manera como Olaf Stapledon se enfrentó a este problema, ¿no? Y en la ficción especulativa aparecen otras obras muy interesantes, ¿no? Por ejemplo, esta obra Flatland de Edwin Abbott, que trata acerca de un mundo bidimensional, ¿no? ¿Cómo sería nuestra vida si estuviéramos no en un mundo tridimensional, sino en un mundo realmente plano? ¿Cómo serían nuestras vidas? ¿Cómo sería nuestro universo? ¿Cómo sería la dinámica de nuestra cotidianidad? Y entonces Stephen Hawking, el gran astrónomo, el gran astrofísico, dice que pues técnicamente no es posible un mundo bidireccional, por lo que ustedes aquí ven, ¿no? O sea, por ejemplo, ¿cómo podría haber una criatura como viva, como un perro, ¿no? Si en un mundo bidireccional estaría literalmente partido en dos este animal. Y de esa manera, Stephen Hawking nos recuerda que nuestros actos mentales, nuestra vida espiritual, nuestra vida, la vida de nuestra conciencia, no es independiente del espacio cosmológico en el que nos encontramos. De hecho, él dice que hay 3 flechas del tiempo. La primera, que es la flecha cosmológica, es la dirección en la que el universo se expande. Luego la flecha termodinámica, que es la dirección en la que es más fácil que nuestro universo pase de un estado ordenado a un estado desordenado. Él pone, por ejemplo, ¿no? Yo aquí, por ejemplo, me encuentro, pues, salud, tomando una bebida, y es más fácil si se me cae el vaso, que se rompa y se derrame todo el líquido. Eso es mucho más fácil que suceda a que el vaso roto se rearme espontáneamente y el líquido vuelva a absorberse y vuelva a formar parte del vaso, en donde lo tengo ahora yo, que sé, en una mesita aquí junto a la computadora desde la cual les estoy yo transmitiendo. Es decir, es más fácil pasar de un estado ordenado a uno desordenado que de un estado desordenado a un estado ordenado. Y esto también tiene consecuencias para nuestra vida diaria, ¿no es cierto? Porque limpiar, ordenar, arreglar siempre es más difícil que estropear, entrar en un estado de desorden. Siempre es más fácil ensuciar que limpiar, etcétera, etcétera. Y entonces aparece finalmente la tercera flecha, que es la flecha psicológica, que es la dirección en la que nosotros recordamos el pasado, pero no recordamos el futuro. Esa es una situación muy importante, porque es probablemente el origen de lo que, a mi juicio, es uno de los sentimientos y uno de los procesos cognitivos que enlazan a la literatura y a la ciencia, y es la curiosidad. O sea, el deseo de saber qué va a pasar después, ¿no? Cuando yo, por ejemplo, con mis hijos, cuando estaban más chiquitos, les contaba una historia, la pregunta siempre era la misma, ¿no? De parte de ellos. ¿Y qué más, papá? ¿Y qué sigue después? ¿No? Ella es la De manera que la curiosidad, el deseo de saber qué sigue, la necesidad de predecir nuestro futuro, es uno de los puntos de donde parte, por ejemplo, la filosofía, de donde parten también pues muchas prácticas de adivinación. Por ejemplo, pienso en el I Ching, pienso en el tarot, pienso en la astrología, que son formas de alguna manera tempranas, ¿no?, de lo que va a ser el desarrollo de un pensamiento científico, que también busca la predicción en muchos ámbitos. De manera que tomo ahora como punto para la reflexión este libro del astrofísico mexicano Gerardo Herrera Corral, Universo, la historia más grande jamás contada, que dice que, en efecto, nuestro punto de partida siempre para la ciencia es el hecho de estar vivos y el hecho de estar conscientes, ¿no? Sin embargo, la conciencia es dependiente de la vida, hasta donde sabemos, ¿no? No conocemos ninguna forma, ningún tipo de ente que sea consciente y no esté vivo. Pero la vida, a su vez, depende de elementos químicos muy específicos como el carbono, y el carbono se forma en las estrellas. De manera que nosotros podemos ir yendo en un viaje, por así decirlo, como decía Alejo Carpentier, un viaje hacia la semilla, un viaje hacia los orígenes del universo, y eso nos permite ir encontrando los requisitos de la conciencia, que serían respectivamente la vida, el carbono, la formación del carbono en las estrellas, etcétera, ¿no? En última instancia, la vida depende, como ninguno de nosotros lo ignora, de la energía luminosa, ¿no? La energía luminosa que se produce en el Sol. Y piensen ustedes en la composición del cuerpo humano, por ejemplo, ¿no?, que contiene magnesio, hierro, cobre, manganeso, yodo, oxígeno, carbono, hidrógeno, nitrógeno. Y bueno, estos son indiscutiblemente los elementos que han sido formados
pues por la gran aventura cosmológica de nuestro universo, ¿no? En particular el carbono, ¿no? Que es el que hace posible el fenómeno de la vida, se forma ciertamente en estrellas, ¿no? Se forman las estrellas y mediante la explosión de las estrellas durante su ciclo de vida, estos elementos químicos han viajado a lo largo del universo y han impactado en nuestro planeta para que sea posible el surgimiento de la vida, ¿no? Recuerden ustedes que el carbono en particular, por su estructura tridimensional, permite la formación de moléculas complejas, ¿no es cierto? Como las moléculas que propiamente dan origen a la vida. Nadie creo que ignora tampoco que la vida se origina propiamente en el mar, en los océanos, las famosas cianobacterias, ¿no? Que además dan lugar a estos fósiles que son los estromatolitos, que ustedes los pueden visitar ciertamente en este hermoso lugar en Cuatro Ciénegas, ¿no? En el norte de México. Esta foto la tomé yo ahí de Cuatro Ciénegas, donde ciertamente ustedes pueden ver estos estromatolitos, ¿no? Que son estos fósiles de las primeras formas de vida, las cianobacterias, ¿no? Esta imagen le dio la vuelta a la Tierra en los días pasados, ¿no? Se decía que era una ultrafotografía tomada con una microscopía electrónica de una célula. En realidad es una obra de un artista, un ilustrador científico, Russell Knightley, que bueno, ha hecho esta ilustración maravillosa, como muchas otras que ustedes pueden visitar ahí en su página web, ¿no? Y es muy interesante que estas ilustraciones científicas pueden capturar realidades conceptuales que a veces son muy difíciles de capturar por medio de la fotografía, ¿eh? Y a mi juicio son formas de arte que también son formas de ciencia, o sea, tienen valor artístico y tienen valor científico. Pues bien, entrando un poco en materia de lo que nos lleva hacia el ámbito de las neurociencias, una primera necesidad que tienen los seres vivos es generar membranas, porque el movimiento del agua es un movimiento aleatorio y en cambio las membranas permiten separar el adentro del afuera y en esta forma hacen posible la cohesión o la autonomía de las células. Por supuesto, el otro gran elemento que hace posible el fenómeno de la vida es la reproducción de las células, ¿no? Esto que Humberto Maturana y otros grandes filósofos de la biología latinoamericanos, por cierto, como Francisco Varela, llamaran la autopoiesis, ¿no? Es decir, la posibilidad de una célula de reproducirse a sí misma. Y esto lo estoy mencionando no casualmente, ¿no? Porque estamos hablando del ámbito de la creación literaria, que es una forma también de autopoiesis, pero en el plano simbólico probablemente. Bueno, esto va a dar lugar a todo el inmenso árbol de la vida, a todos los grandes fenómenos de la evolución que tienen desde luego un nivel de determinación genética, ¿no? Pero recuerden ustedes que digamos que las células tienen este programa genético, pero al interactuar con un entorno problemático, con un entorno dinámico, esto va generando muchas transformaciones. Hoy en día se estudia mucho los procesos epigenéticos, ¿no? Que seguramente ustedes conocen. Pero una reflexión final en este paso que hemos hecho hablando de la conciencia y de la vida es que las células vivas, por ejemplo las células del cuerpo humano, tienen en su interior una concentración muy parecida justamente a la del agua del mar, ¿no? Porque como se dice, ¿no? Los seres se desarrollaron en el mar y una vez que emergieron del mar, una vez que salieron del mar, se llevaron, por así decirlo, un pedazo de mar interior. Y este mar interior es realmente nuestro medio interno, ¿no? De manera que el medio interno es probablemente uno de los elementos centrales de la fisiología humana, es decir, la salud consiste, entre otras muchas cosas, en mantener concentraciones constantes de estos electrolitos que se encuentran en el medio interno. Pero aquí viene otro punto de reflexión muy interesante, ¿no? Y es que en este contexto fisiológico aparece el sistema nervioso. Y ustedes dirán, bueno, ¿y cuál es la razón de ser del sistema nervioso? Bueno, entre otras razones es justamente la de predecir los cambios del entorno para poder mantener la vida. Entonces, aquí aparece un segundo concepto además de la homeostasis, que es el mantenimiento de concentraciones estables en nuestro medio interno, y la alostasis significa que estamos en un entorno cambiante, un entorno que se transforma, un entorno problemático. Hace un día era el temblor que a todos nos puso literalmente un poco aterrorizados, ¿no? Activó todos nuestros estados de estrés postraumático. Pero también la pandemia, ¿no? Es otro gran ejemplo de este entorno
cambiante, ¿no? A veces son las circunstancias políticas, a veces puede ser la guerra, a veces puede ser un huracán, también hace unos días estábamos en un huracán. Entonces, nuestro sistema nervioso sobre todo se dedica a hacer predicciones, porque si nosotros tuviéramos que estar, por ejemplo, ante situaciones de hambruna, empezando apenas a buscar los alimentos con los cuales mantener nuestra fisiología, ¿sí? Pues muy probablemente tendríamos muy poca eficiencia para la supervivencia. Entonces, el sistema nervioso nos permite hacer una predicción, y esta predicción la hacemos mediante el aprendizaje, ¿no es cierto? Y en el caso muy particular de los seres humanos, una de las cosas que nos distingue de otras especies animales es que tenemos lo que le llaman algunos primatólogos un periodo de neotenia muy prolongado. ¿Qué quiere decir esto? Que las crías pasan un tiempo excepcionalmente largo con los padres o con los cuidadores. Y esto permite que se vayan formando procesos de aprendizaje de la madre hacia la cría, del padre hacia la cría. Y que estos aprendizajes permitan que se transmita de generación en generación mediante un proceso cognitivo y afectivo, pues que digamos toda la gran transmisión cultural, ¿no? O sea, hay un gran entorno cultural, un gran mundo simbólico en el cual se están llevando a cabo estas comunicaciones entre madre, hijo, padre y hijo, pero realmente esto está sucediendo en un contexto biológico en el cual las crías pasan más tiempo con los padres, ¿no? Bueno, en este contexto aparecen, por supuesto, otros sistemas, ¿no? Que son igualmente importantes para la supervivencia. Nuestro sistema cardiovascular, por ejemplo, el sistema pulmonar, ¿no? Que hoy en día es protagónico. Por si se nos había olvidado la importancia de este sistema, pues aquí tenemos a la mano una pandemia, ¿no? Que nos recuerda la importancia de respirar, pero que también es sin duda la puerta para formas de contemplación, como las han desarrollado algunas disciplinas orientales, ¿no es cierto? Bueno, pero tenemos también indiscutiblemente otro tipo de aparatos y sistemas, el aparato digestivo, el aparato urorenal, el sistema musculoesquelético, que tiene como función pues el poder desplazarnos, ¿no? El ponernos en movimiento en un entorno cambiante, en un entorno problemático, para poder llevar a cabo procesos de aprendizaje, procesos de supervivencia. Nuestro sistema inmune, indiscutiblemente también, que es igualmente importante y que, al igual que el sistema nervioso, es el único otro sistema que aprende, que tiene esa capacidad de tener memoria y aprendizaje. Y finalmente los sistemas de control de nuestro organismo, ¿no? El sistema endocrino, donde vemos aquí a la derecha la glándula maestra, nuestra hipófisis, y finalmente el sistema nervioso. Entonces, el sistema nervioso como tal se ha venido estudiando desde hace 2500 años con Hipócrates, se estudiaba ya con los egipcios, se estudió en uno de los pilares de la civilización que es Perú también, aquí también en el México precolombino existieron investigaciones, si ustedes quieren, precientíficas, pero muy interesantes. Vesalio, durante digamos, el Renacimiento, hace ya una anatomía macroscópica del sistema nervioso, pero es Ramón y Cajal, Santiago Ramón y Cajal, a finales del siglo XIX y a principios del siglo XX, quien hace estos dibujos, porque son dibujos, ¿no? O sea, él veía el microscopio, descubre las neuronas, ¿sí? Y las dibuja, que es otro ejemplo más de convergencia entre arte y ciencia, ¿no? Porque no les tomó fotografías, eso es algo muy interesante, ¿no es cierto? Y aquí les pongo otro momento paradigmático de la neurociencia, ¿no? Que es Rita Levi Montalcini, una mujer judía a la que, por cierto, se le prohibió que estudiara, primero por los prejuicios de su padre en relación pues con todos los grandes prejuicios patriarcales de su época y de la nuestra, por desgracia, pero que en su propia casa puso un laboratorio, porque además estaba el contexto fascista, no solo a las mujeres, sino en general a las personas, digamos, judías, se les impedía ir a la universidad, ¿no? Entonces ella monta un laboratorio en su casa y con herramientas caseras descubre lo que hoy en día pues conocemos como neuroplasticidad, ¿no? Y que nos permite entender por qué nuestro sistema nervioso tiene esta capacidad portentosa de aprendizaje, ¿no? Y por qué hay tan pocos comportamientos que de alguna manera están perfectamente enraizados en nuestros códigos genéticos, ¿no? Prácticamente todo lo que hacemos puede ser transformable mediante la cultura y el aprendizaje, ¿no? Y entre otras cosas es por la neuroplasticidad que a nivel científico le debemos a Rita Levi Montalcini.
Ahora ven ustedes estas imágenes, ¿no? Que son, bueno, en este caso es una secuencia de fotogramas que muestra patrones de actividad espaciotemporal de modelos neuronales compartimentales. Ustedes saben que nuestro sistema nervioso tiene una cantidad portentosa de neuronas, ¿no? Literalmente una cantidad millonaria. Pero además, piensen ustedes que cada una de estas neuronas establece una conexión también millonaria con otras neuronas que se encuentran alrededor, y esto nos lleva al fenómeno de la conectividad, ¿no? Que es el nivel en el que hoy en día entendemos el sistema nervioso, una forma de conectividad celular que está influida por el sistema inmune, por el sistema endocrino, desde luego es dependiente de la respiración, del sistema cardiopulmonar, del movimiento, etcétera, ¿no? Pero esto también podemos usarlo como metáfora para entender que la conectividad neural es dependiente de otra forma de conectividad, y es la conectividad interpersonal, la conectividad social, ¿no? La conectividad cultural. Entonces, nuestro sistema nervioso está, digamos que integrando dos grandes fuentes de señales, ¿no? La información que proviene del entorno, que es información física, y también información simbólica de nuestro medio cultural. Y por otra parte, información biofísica y bioquímica del propio organismo. Los dos tipos de información son igualmente importantes para desarrollar los procesos de conciencia, los procesos cognitivos, los procesos emocionales. Y una cosa importantísima es que nuestro sistema nervioso transforma la información del entorno. Por ejemplo, la información que capta la retina y que son ondas electromagnéticas, la transforma mediante procesos que llamamos de transducción. O sea, la convierte en señales o en impulsos electroquímicos. Pero estos a su vez se van transformando conforme se pasa a través de relevos neuronales. Estos relevos neuronales hacen posible la emergencia de fenómenos intelectuales y de fenómenos emocionales, en una trayectoria que va del medio externo al medio interno de nuestro organismo, que puede ser transformado por los actos de percepción de nuestro medio externo, como cuando sentimos el temblor, ¿no es cierto? Sentimos el temblor, inmediatamente tuvimos descargas de, por ejemplo, de adrenalina, de noradrenalina y de otros sistemas neuroquímicos que activaron nuestro corazón, activaron nuestras células respiratorias, transformaron la electricidad de nuestra piel. Y luego también estas señales que se generan en las vísceras, a su vez, ascienden al nivel del sistema nervioso y van produciendo transformaciones, ¿no es cierto? Pero las transformaciones iniciales que suceden cuando nuestro sistema nervioso conoce lo que está ocurriendo en nuestro organismo son transformaciones preverbales. Y esta es una primera clave que me importa mucho en el ámbito de la creación literaria. O sea, hay fenómenos preverbales donde propiamente la persona que se dedica al acto creativo literario tendrá que codificar mediante un sistema lingüístico. Y esto es un reto formidable, ¿no? Es un reto pues, realmente maravilloso. Se dice que nuestra conciencia tiene un doble aspecto, ¿no? Un aspecto que tiene que ver primero con el alertamiento, o sea, con el despertar, pero también un aspecto que conocemos propiamente como un aspecto subjetivo, o sea, la subjetividad de nuestra conciencia, ¿no? La dimensión cualitativa de nuestra experiencia subjetiva y también su dimensión privada. Por ejemplo, si yo les pido ahora que ustedes piensen en un número del 0 al 100, ¿no? Y que no se lo digan a los demás, nada más que lo piensen. Entonces, ustedes saben cuál es ese número, pero los demás no lo saben. O sea, que ustedes tienen acceso privilegiado a ciertos tipos de información que se están generando en su propio organismo y que si deciden ponerlo en palabras o deciden codificarlo simbólicamente a través del dibujo, la danza, la coreografía o como ustedes quieran, entonces los demás podrán saberlo. Por eso, nuestro sistema nervioso está recibiendo información del entorno y a la vez lo está generando mediante una comunicación con el resto del cuerpo y también a través de procesos de memoria. Y bueno, todo esto se lleva a cabo en estructuras que iremos viendo muy rápidamente. Las estructuras de la corteza cerebral, por ejemplo. Piensen ustedes, por ejemplo, la transformación de la información que pasa de la retina al cerebro y que hace posible los actos de percepción visual, como cuando vemos simplemente una pintura en un museo o cuando vemos un atardecer en el mar, y ocurren una serie de procesos visuales. Pero entonces estos procesos visuales no ocurren en forma aislada de otras señales sensoriales, como pueden ser las del oído, por ejemplo, ¿no? Estamos frente al mar y vemos el crepúsculo, pero también vemos el movimiento de las olas, escuchamos a las olas, sentimos en la piel la brisa.
sentimos el calor, sentimos al mismo tiempo toda la actividad de nuestro organismo y todo esto se integra pues en esa experiencia integrada que es propiamente la experiencia de conciencia. Pero me interesa detenerme en este momento para ponerles a ustedes algunos ejemplos, ¿no? de escritores que capturan muy bien estas experiencias sensoriales. Por ejemplo, Italo Calvino, ¿no? En su gran libro, bueno, es uno de mis favoritos, El Camino de San Giovanni, al final tiene un capítulo que se llama Desde lo opaco, que dice así: si entonces me hubieran preguntado qué forma tiene el mundo, habría dicho que era en pendiente, con desniveles irregulares, con entrantes y salientes, y por eso siempre me encuentro de alguna manera como en un balcón, asomado a una balaustrada, y veo disponerse de derecha a izquierda, a diferentes distancias, lo que el mundo contiene en otros balcones o palcos de teatro, arriba o abajo, de un teatro cuyo escenario se abre al vacío, sobre la alta franja de mar, contra el cielo atravesado por los vientos y las nubes. Entonces es una narración fenomenológica donde lo que predomina son los elementos visuales y espaciales. Pero ahora compárenlo con este otro escrito de Óscar de la Borbolla en su clásico libro Las vocales malditas, ¿no? Que es por cierto, un cuento muy divertido que se llama Los locos somos otro cosmos. Dice el escrito: no, doctor, no, sopló ronco Rodolfo. Los shocks no son modos. Los locos no somos pollos. Los shocks son como hornos, son potros con motor, sonoros como coros o como cornos. No, doctor Otto, los shocks no son forzosos, son solo poco costosos, son lo cómodo, lo no moroso, lo pronto. Doctor, los locos no somos solo somos otro cosmos, con otros otoños, con otro sol. No somos lo morboso, solo somos lo otro, lo no ortodoxo. Otro horóscopo nos tocó. Entonces ustedes ven cómo el autor está utilizando herramientas acústicas, herramientas sonoras, herramientas fonéticas y fonémicas que mediante este juego acústico pues nos están haciendo entrar en una experiencia estética modelada sobre todo por el sentido del oído. Desde luego que el mérito del autor es que aparte nos está transmitiendo conceptos muy interesantes, ¿no? Sobre un debate que se está dando en el campo de la psiquiatría. Pero el juego del autor es el juego sonoro. Sin embargo, como lo habíamos visto, a partir de estas claves visuales, de claves auditivas y de otras claves sensoriales, logra el sistema nervioso formar un espacio abstracto, que esto es algo impresionante porque ese espacio abstracto, hasta donde sabemos, no se encuentra allá afuera en el mundo. Piensen ustedes en conceptos abstractos como la bioética, la filosofía. Pues realmente no hay un objeto como tal que sea la filosofía, a diferencia de, por ejemplo, hay objetos que puede ser un árbol, puede ser un gato, puede haber una piedra, esos son objetos, los estromatolitos son objetos, pero la filosofía no es un objeto, es un concepto abstracto. Entonces, ¿cómo ha logrado nuestro sistema nervioso formar esos conceptos abstractos? Bueno, ese es una de las grandes preguntas científicas de la neurociencia e indiscutiblemente es uno de los grandes alcances también del pensamiento filosófico y indudablemente de la creación literaria. Y aquí les muestro ejemplos de textos que exploran esta dimensión abstracta. El hombre que fingía vivir, de Macedonio Fernández. En esta novela, el hombre que fingía vivir no es visto ni aludido, no figura. Es un personaje así, idiosincrásico. Él es así, y tan característicamente que no se nota que no figura. Quisiera hacerlo, si cabe aún más prominente en la novela, acrecerle importancia condigna a un no existente. Decir, por ejemplo, que él ejecuta la ausencia realizada por fin en arte, lograda en símbolos y aún ocupando lugar. El hombre que fingía vivir, único personaje que necesita explicación, y la tiene doble. Le faltó existencia, pero abundó de aclaraciones. Entonces, bueno, aquí el autor, al contrario que Italo Calvino y que Óscar de la Borbolla, no nos está dando muchas claves sensoriales para ver a nuestro personaje, ¿no? Nuestro personaje es abstracto. Nos habla el autor de la ausencia, del arte, de los símbolos, del lugar, de las explicaciones, de las aclaraciones. O sea, términos abstractos, ¿no? Con lo cual el autor, sin embargo, juega y además nos está presentando una magnífica ironía sobre un personaje que le falta presencia, pero que abunda en explicaciones, ¿no?
Otro ejemplo de literatura abstracta. Con la nada, dice Italo Calvino, no podíamos tener más contacto que a través de ese poco que la nada había producido como quintesencia de su inanidad. De la nada no teníamos más imagen que nuestro pobre universo. Toda la nada que podíamos encontrar estaba allí, en lo relativo de aquello que es, porque también la nada no había sido nada más que una nada relativa, una nada secretamente recorrida por vetas y tentaciones de ser algo. Si es cierto que en un momento de crisis de su propia nulidad, había podido dar lugar al universo. Entonces, bueno, aquí Italo Calvino hace una reflexión metafísica impresionante, ¿no? Donde otra vez no nos está dando claves sensoriales, solo está hablando de la nada, el algo, el todo, la existencia y términos abstractos, ¿no? Y con esto está haciendo estas especie de ficciones abstractas y humorísticas, donde además digamos, su idea, ¿no? Es que la nada era una nada imperfecta, porque de otra manera no hubiera dado lugar al universo, ¿no? Que es algo. Ahora bien, como todos sabemos, ¿no? Los autores juegan, pueden poner en correspondencia estas nociones abstractas y nociones sensoriales para crear metáforas que empiezan a dotar de visualidad o de sonoridad o de significado metafórico a los términos abstractos, como en el arte poética de Borges, ¿no? Donde él está haciendo una reflexión acerca del arte y nos dice que cuentan que Ulises, harto de prodigios, lloró de amor al divisar su Ítaca, verde y humilde. El arte es esa Ítaca de verde eternidad, no de prodigios. Entonces aquí Borges nos hace una metáfora acerca del arte, de lo que es el arte. Para él el arte es esta Ítaca de verde eternidad. No es un montón de artificios donde queremos sorprender al otro, sino es más bien este retorno a casa, este retorno a lo familiar, este lugar de reposo y de tranquilidad en el espacio de nuestra conciencia, ¿no? Pero la clave, como lo hace Borges, es juntando la eternidad y lo verde. Nos muestra la imagen de una verde eternidad. La eternidad como tal no podemos verla, pero cuando Borges nos dice que esa eternidad es verde, empezamos a imaginar ese espacio de retorno, ese espacio de lo familiar, ese sitio anhelado, ¿no? Del retorno a casa después de esta gran cadena de aventuras que significa, por supuesto, la Ilíada y la Odisea. Entonces, quiero finalizar esta primera parte de mi conferencia en los próximos 10 minutos voy a hablarles acerca de una hipótesis del proceso creativo, tal y como sucede en la literatura, una hipótesis que ha surgido en el mundo de las neurociencias en años recientes, pero que por supuesto es pues nada más una hipótesis de trabajo, ¿no? Yo creo que ninguno de nosotros tiene a la mano las herramientas definitivas para entender cómo surge el proceso creativo y más bien hay que jugar con él, hay que explorarlo, ¿no? Hay que disfrutarlo, porque nos llena de gozo. Pero luego quisiera que, si nuestros organizadores lo permiten, que tuviéramos espacio para preguntas y respuestas y después de que eso suceda, me gustaría en el momento final de la conferencia leerles un texto que nos llevará a lo mejor otros 10 minutos. De manera que este artículo de Roger Beatty, que salió publicado hace algunos años en la revista Proceedings of the National Academy of Sciences, nos mostró experimentos de imagen funcional, o sea, de resonancia funcional. Son experimentos en los cuales se les pide a algunos sujetos que entren a un equipo de resonancia magnética, se toman imágenes de su cerebro, de su sistema nervioso, mientras están realizando una actividad creativa. Y luego los mismos sujetos se les pide que hagan una tarea no creativa. Y se comparan los dos estados. O sea, quiero enfatizar esto porque entonces no estamos hablando aquí del genio creativo, ¿no? Sino de que todos nosotros podemos entrar en estados de modo creativo y modos no creativos como tal de actividad cognitiva, ¿no? Por ejemplo, el modo creativo es que se le daba al sujeto se le mostraba un objeto y se le decía, imagina un uso no habitual para ese objeto, un uso no convencional. Y luego el mismo objeto se le pedía al sujeto que imaginara un uso convencional del objeto. Por ejemplo, una llave puede servir para abrir una puerta, ese es el modo convencional. Pero ¿para qué más podría servirnos una llave? ¿Qué más podríamos hacer con ello? Y luego los investigadores
analizaron las respuestas de los sujetos y junto con un panel, pues digamos, multidisciplinario, determinaron qué tan creativas parecían las respuestas para poder obtener una imagen cerebral del modo en el cual el cerebro está entrando en un estado creativo propiamente. Entonces, ese estado creativo parece ser que recluta 3 redes cerebrales, que son respectivamente una red que se le conoce como red cerebral básica, una red que se le conoce como red de saliencia y una red que se conoce como red ejecutiva. Interesantemente, estas 3 redes cerebrales son las mismas que son protagónicas en los estados así llamados de psicopatología, o sea, cuando los individuos entran en estados que, si ustedes quieren, podemos llamarles de trastorno mental. Solo que en los trastornos mentales estas 3 redes están interactuando en una forma no armónica, mientras que en los estados creativos esas mismas redes cerebrales logran acoplarse en forma armónica. Les explico. La primera red es una red que se conoce como red cerebral básica, en inglés le llaman red Default Network, y es una red que hace posible procesos imaginativos, por ejemplo, de imaginación social, y procesos también de introspección, como puede ser, por ejemplo, de búsqueda autobiográfica de información, ¿no? Cuando yo entro en un proceso de introspección autobiográfica, si ustedes quieren, en una psicoterapia, ¿no? o en una confesión religiosa, o en una exploración literaria también, entonces este sistema se vuelve protagónico. Cuando este sistema se lesiona, los individuos pueden perder la capacidad de tener justamente una evocación autobiográfica. O pueden suceder cosas como lo que aquí les muestro, que es una persona que tiene un tumor cerebral y que este tumor está localizado justo ahí, en esta región que es tan importante para los estados de introspección autobiográfica. Y esta persona justamente está teniendo estados de despersonalización, en los que siente como si no fuera ella misma. Este es otro caso clínico de una persona que está teniendo una deficiencia en esas redes cerebrales, en esa red cerebral básica, y esta persona está entrando todavía en estados más enigmáticos. Está cruzando con un delirio que se conoce como el delirio de Cotard, en el que el sujeto siente que incluso está muerto, siente que sus órganos no funcionan, dice que sus pulmones se están volviendo azules y que están dejando de funcionar, su riñón izquierdo ya está muerto, su cerebro se está secando y está dejando de tener vida, y en última instancia el sujeto puede creer que está muerto propiamente. Entonces, les muestro estos casos clínicos porque nos ejemplifican lo que sucede cuando esas redes cerebrales disfuncionan. Pero en la creatividad se encuentran acopladas en una forma armónica o en una forma óptima. La segunda red a la que me refiero ahora es la red, así llamada red de saliencia, que tiene todo que ver con los procesos emocionales o afectivos. Es una red que monitorea el estado de nuestro organismo, el estado de nuestras vísceras, y que a través de lo que se conoce como interocepción, dota de valor a la información que proviene del medio externo. Por ejemplo, yo veo el crepúsculo y me parece algo hermoso, me parece algo bellísimo, ¿no? Pero eso tiene que ver también con el estado, la manera como está respondiendo mi piel, como está respondiendo mis pulmones, como está respondiendo mi corazón, y ese acoplamiento de la información que viene del interior de mi propio organismo y del exterior, ese acoplamiento es lo que está generando la experiencia estética de maravilla por ejemplo, frente al crepúsculo, ¿no? Sin embargo, estas redes de saliencia, por supuesto que también pueden entrar en estados de estrés. Son redes que, entre otras funciones, codifican nuestra relación emocional con los demás. Esto que se ha estudiado en la neurociencia afectiva y que además nos hermana con otras especies, ¿no? Especies de primates, otras especies de mamíferos que también pueden tener estos procesos de empatía, compasión, etcétera, ¿no? Por ejemplo, aquí les muestro una foto de 2 chimpancés que están observando una escena de violencia de otros chimpancés. Entonces, uno de los chimpancés está teniendo una actividad corporal, una actividad muscular tal que el segundo chimpancé se acerca y lo abraza para confortarlo, ¿no? Como si estuviera transmitiendo un estado emocional de miedo y como si el otro pudiera proveer de consuelo a través de fenómenos de empatía. Entonces, estas redes emocionales de nuestro cerebro codifican, entre otras cosas, los estados de gozo, de placer, de alegría, de juego, ¿no? Cuando disfuncionan también nos pueden hacer entrar en estados muy peligrosos, ¿no? Por ejemplo, este es un caso de una persona que tuvo una lesión en una
parte específica del cerebro que tiene que ver con estos circuitos de placer. Entonces, este sentido de placer quedó descontrolado, desinhibido, y esta persona no podía dejar de consumir dulces, al grado de robar dulces en todos lados. Incluso lo corrieron de su universidad porque se robaba dulces de la tienda, ¿no? En fin, tenía una especie de adicción a los dulces posterior a una lesión en estas estructuras. Pero bien, también hay otras redes que están encargadas de lo que llamamos pues estados de miedo, castigo, ira, lo que la doctora Nora Volkow en Estados Unidos llama metafóricamente el lado oscuro del cerebro, ¿no es cierto? Y aquí entran otras estructuras que son muy protagónicas, como la amígdala del lóbulo temporal, que entre otras cosas tiene que codificar los estímulos de nuestro entorno que son amenazantes. Por ejemplo, cuando perdemos a un ser querido, los estados de duelo, cuando somos abandonados o negligidos por los demás, cuando somos ignorados por los otros, eso que la doctora Naomi Eisenberger llama dolor social, o los fenómenos de violencia, ¿no? La violencia en la comunidad, la violencia íntima, la violencia sexual. Nuestro cerebro indiscutiblemente reacciona a todas estas fuentes de malestar social y se transforma en función de ella, y transforma también la actividad de todo nuestro organismo, ¿no? Entonces esto conecta el tema de la creatividad con el tema del dolor social y con el tema de la melancolía, ¿no? Que era el famoso tema del problema 30 de Aristóteles, que se preguntaba por qué razón todos aquellos que han sido, ya no digo personas, digo hombres, sino personas de excepción, ¿no? En lo que respecta a la ciencia del Estado, la poesía o las artes, resultan ser claramente melancólicos o melancólicas. El problema 30 en la literatura pues está delineado por, vean ustedes, en la primera mitad del siglo XX, todos los grandes escritores que cometen suicidio, ¿no? Horacio Quiroga, Stefan Zweig, Virginia Woolf, Walter Benjamin, Alfonsín Storni, etcétera, etcétera, ¿no? Algunos casos que a mí me parecen impresionantes, por ejemplo, el caso de Sándor Márai, ¿no? Que a los 89 años de edad comete un suicidio. Es un caso que da para una conferencia por sí misma, ¿no? Entonces, esos estados de melancolía históricamente han sido muy vinculados con la creación, ¿no? Así lo planteó Aristóteles, así lo retoma, por ejemplo, Roger Bartra en su formidable Antropología del Cerebro, y sobre todo en Cultura y Melancolía, ¿no? Un libro precioso que todos debemos de leer en mi opinión. Pero finalmente la última red que va a participar en este concierto de la actividad creativa es la red ejecutiva, ¿no? Y esta está representada sobre todo por el lóbulo frontal y estructuras relacionadas. Es una red que hace posible la evocación, ¿sí? La evocación, ¿qué es esto que Aristóteles llamaba la anamnesis? ¿No? Y recuerden que Aristóteles en su ensayo sobre la mneme y la anamnesis, que son las dos formas de memoria para Aristóteles, pues él dice que los animales todos están dotados de mneme, es decir, esa capacidad de aprendizaje, pero que solo los seres humanos, para Aristóteles, estamos dotados de anamnesis, es decir, de la capacidad de evocar en forma libre, voluntaria y consciente nuestra trayectoria de vida, ¿no? Entonces, esto lo hacemos indiscutiblemente a través de la actividad de nuestro lóbulo frontal. Y aquí les planteo yo una hipótesis que yo, pues a falta de un término mejor, he llamado la anamnesis creativa. La tomé de una vez que escuché la conferencia de Héctor Abad Faciolince, que decía que la ficción es como una forma de pudor, él decía, ¿no? Porque decía, por ejemplo, piensen ustedes en Gustave Flaubert, ¿verdad? Tiene experiencias muy privadas, pues no va a decir que él las cometió, mejor dice que fue Madame Bovary, ¿no? Y escribe una fantástica novela donde hace este proceso de sublimación de toda su privacidad, su interioridad, su intimidad, y la plantea como un personaje literario memorable, ¿no? Entonces la ficción como forma de pudor nos obliga a pensar en la evocación como un acto creativo donde transformamos lo que evocamos, ¿no? Transformamos lo que evocamos y que es realmente lo que llamaba Tolkien, ¿no? El humus de la mente, o sea, toda esa información que se va quedando, de la que a veces tenemos conciencia y a veces no, y que va formando como una especie de estrato de un subsuelo, ¿no? Que es el subsuelo propiamente de la creación. Entonces, nuestras redes ejecutivas que se localizan no exclusivamente en el lóbulo frontal, pero donde ciertamente en el lóbulo frontal tenemos neuronas que hacen posible lo que llamamos la memoria de trabajo. La memoria de trabajo es la capacidad de mantener en línea información que
mientras el tiempo está pasando y que nos permite a nosotros, por ejemplo, hace un momento hablábamos de Aristóteles, ¿no? Ahora podemos seguir teniendo en la mente a Aristóteles, yo les hablé de Virginia Woolf o de Sor Juana y podemos seguir todavía manteniéndolo en nuestra memoria de trabajo para ir integrando un concepto complejo. Si nosotros no tenemos memoria de trabajo, no vamos a poder integrar conceptos complejos. ¿De acuerdo? Entonces, buena parte del ejercicio de la literatura es extender esta memoria de trabajo para poder ir formando conceptos abstractos, juegos literarios, juegos sensoriales, cada vez más complejos. Y es en virtud de esta memoria de trabajo, según estos autores, Changoy y Dehaene en Francia, que dicen que surge propiamente el fenómeno de la conciencia. Dice que la memoria de trabajo forma esto que ellos llaman el espacio neuronal de trabajo, el espacio global neuronal de trabajo donde tenemos el pasado a través de la memoria, el presente a través de los sentidos, el futuro a través de los sistemas de planeación y los sistemas frontales ejecutivos, la información que estamos recibiendo de nuestro propio organismo que nos permite asignarle valor a la información que está allí presente y entonces a través de este juego modelado por la atención nosotros tenemos propiamente una experiencia de conciencia. Si estas redes cerebrales se lesionan, la conciencia puede tener fallas asombrosas. Por ejemplo, una persona que no ve, pero no está consciente de que no ve. Dice que ve y le pide a su esposa las llaves para manejar, para ir al Oxxo a comprar unas cervezas, pero no puede ver, está ciego, pero no está consciente de que está ciego. Finalmente, creo yo que este espacio fenomenológico, el espacio de la conciencia, es propiamente uno de los espacios que requieren este trabajo literario, ¿no? Piensen ustedes en estos testimonios literarios increíbles, ¿no? Como este de Virginia Woolf en su ensayo Estar enfermo, y que hacen posible la transformación de la información nombrando estados emocionales, ¿verdad? Que es yo creo que uno de los grandes alcances de la literatura. Recuerden ustedes que cuando nombramos una emoción, transformamos la actividad cerebral relacionada con esa emoción. No sé si me están escuchando, parece que se nos perdí aquí la señal. Sí, te oímos bien, Jesús. ¿Sí me escuchan? Ok, bueno, una disculpa. Ok, miren, se me congeló aquí la pantalla, entonces les propongo que hagamos aquí este espacio que yo les había planteado para preguntas y respuestas. Y posteriormente en un minuto continuamos con la presentación. ¿Les parece? Perfecto. A ver, bueno, empezamos con una que está acá en Facebook Live. Igual a quienes nos ven los invitamos a participar con sus preguntas y comentarios. Déjame buscar acá que ya se me fue. Claro, como ley de Murphy. Híjole. No, pues no aparece, pero tenemos acá también en el grupo una pregunta de Álvaro, que te quiere preguntar. Álvaro, si quieres, puedes poner tu calendario. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Bueno, pues primero agradecerle porque para alguien que no es del área siempre es muy benéfico cuando alguien es tan generoso de ofrecernos una plática comprensible y apasionada. Entonces, muchísimas gracias porque es muy interesante todo lo que está mencionando y es valioso para quienes no manejamos mucho esta área. En algo de lo que comentó me hizo recordar una frase que incluye Alfonso Reyes en su cartilla moral. Se la voy a leer, son 3 renglones y quería saber cuál sería su opinión respecto a esto que menciona Reyes. Él dice: la mayor tardanza en el desarrollo del niño comparado con el animal no es una inferioridad humana, es la garantía de una maduración más profunda y delicada, de una evolución más completa. Sin ella, el organismo humano no alcanzaría ese extraordinario afinamiento nervioso que lo pone por encima de todos los animales. La naturaleza, como un artista, necesita más tiempo para producir un artículo más acabado. Esta es la cita de Reyes y pues le agradecería que nos diga su opinión. Muchas gracias.
Muchas gracias, Álvaro. Pues maravillosa cita de Alfonso Reyes, no la conocía, pero no me sorprende por la astucia y la cultura impresionante de este hombre, ¿no? Y su poder reflexivo. Porque justamente lo que él está mencionando es esto a lo que yo hacía alusión, que hablan quienes estudian el campo de la primatología, ¿no? Y que estudian en forma comparativa el comportamiento de chimpancés, monos rhesus, monos, macacos cola de muñón y los seres humanos, ¿no? Que como tal estamos formando parte de ese grupo de primates. Entonces, efectivamente hay una variable que dicen, le llaman así los primatólogos, y que se conoce como la neotenia. Y es justamente que, digamos, nuestro organismo, en forma genética, está dispuesto para que nuestra maduración neuropsicológica y física en general tarde más tiempo. Entonces, es verdad que somos más vulnerables durante más tiempo y como tal, y como lo dice Alfonso Reyes, esto es visto frecuentemente como una debilidad, ¿no? de los seres humanos, pero es justamente esa ventana de tiempo la que hace posible una interacción afectiva y cognitiva mucho más estrecha entre la madre, el padre y las crías, para que se pueda llevar a cabo pues la parte más profunda y más íntima y más delicada de la transmisión cultural, ¿no? O sea, por supuesto que estamos sujetos a la transmisión cultural a lo largo de toda la vida, pero, por ejemplo, en el campo de la religión, que es muy interesante desde una perspectiva cultural, se ha visto que la transmisión y también de la experiencia estética, las claves tempranas que ocurren en esa transmisión entre madre y las crías, o el padre y las crías, la transmisión de esos patrones estéticos, de esos valores humanos, de esas experiencias afectivas, van a tener un efecto muy importante a lo largo de toda la vida, ¿no? Entonces, ahí es donde se lleva a cabo esa interacción más íntima, más delicada y sobre todo cognitiva y afectiva, que es propiamente la transmisión cultural. Entonces, eso es en virtud de esos periodos tan prolongados de desarrollo. Entonces, pues como lo diría entonces Alfonso Reyes y como lo dicen también los expertos en primatología, esa vulnerabilidad es la que nos da también la oportunidad de un máximo desarrollo neuropsicológico. Muchas gracias. Gracias, Álvaro. Gracias, Jesús. Varinia, adelante con tu pregunta. Ya. Buenas noches, profesor. Quería comentarle que en una clase con el profesor Julián Herbert, él mencionó que la introspección es la mejor forma para mejorar la retórica. Él recomendó bastante esto, ¿no? Según su experiencia, ¿qué ejercicios, qué tipo de práctica de introspección ayudaría en el proceso creativo a nivel cerebral? Claro, ok, muy buen planteamiento. Además, digo, pues Julián Herbert es todo un experto, ¿no? Un gran amigo y lo que él dice, ¿no? De la introspección como una herramienta, yo diría que es una herramienta efectivamente para la retórica, una herramienta conceptual. Bueno, yo plantearía lo siguiente. Primero, hay varias formas, ¿no? Una es la introspección mediada por el diálogo, ¿no es cierto? Entonces, por ejemplo, la introspección que se da en la psicoterapia, ¿sí? Esa forma dialógica de introspección indiscutiblemente tiene un gran valor para activar de alguna manera toda nuestra actividad neuropsicológica dispuesta a la evocación, a la rememoración. Pero yo les propondría un ejercicio, ¿no? Que consiste en hacernos preguntas muy específicas, ¿sí? Porque cuando nosotros tratamos de recordar cuando tratamos de contestar una pregunta muy general, como por ejemplo, ¿cómo fue mi infancia?, ¿no? Pues es una pregunta demasiado general como para despertar nuestra imaginación y nuestra introspección. Entonces, una pregunta mucho más específica, ¿no? Por ejemplo, yo estoy ahorita recordando un cumpleaños en el que fui al cine a ver El Imperio del Sol de Steven Spielberg, ¿no? Fui con mis dos hermanos y con mi madre. Mi padre no estaba ahí ese día, ¿no? Entonces, ese recuerdo muy puntual puede ser el punto de partida para una introspección ampliada. ¿Cómo la haría yo? Primero, trataré de poner por escrito un recuerdo muy pequeño, muy específico sobre esa experiencia del cine, etcétera, la película y lo demás. Y luego trataría de ir, mediante un proceso asociativo, ampliando esos términos. Después,
congelaría el texto, lo leería en voz alta y al leerlo en voz alta muy probablemente no solo voy a trabajar toda la parte de la sonoridad y la dimensión estrictamente retórica y acústica del texto, ¿no? Sino que también van a surgir otra vez procesos asociativos. Entonces regresaría al texto para volver a escribirlo y mediante ese método yo utilizaría la escritura propiamente como una técnica de introspección alternativa, ¿no? A la técnica dialógica. Gracias por la pregunta, Varinia, gracias Jesús de nuevo. De paso, una de las que nos ponen en Facebook, Renata Chapa, Maestro Jesús, ¿puede ahondar en la relación del proceso creativo y el consumo de fármacos controlados, como es el caso del metilfenidato, medicamento de significativo impacto en el sistema nervioso y la zona prefrontal? Claro, entonces, bueno, aquí es una pregunta muy importante, ¿no? Porque ponen en escena de manera directa la relación entre la neurociencia y la creatividad. Yo sé que muchas personas dicen, pues la neurociencia eso es un fetiche, es una moda. Sí, pero todo el mundo utiliza alcohol o café o tabaco, entonces estamos todo el tiempo interactuando con nuestros sistemas neuroquímicos cerebrales, para bien o para mal, ¿no? Al margen de los aspectos de salud y de los aspectos morales, que ahorita creo que es lo que no interesa tanto, es cierto que prácticamente todos nosotros vamos a estar utilizando a lo largo de la vida algún tipo de sustancia o, como se dice, equivalentes de lo que sería, digamos, un fármaco, ¿no? Bien puede ser el café, bien puede ser cannabis, bien puede ser cocaína, alcohol, etcétera, ¿no? Ahora, hay algunas sustancias que interactúan en forma específica con ciertas redes cerebrales y pueden disponer al individuo a tener cierto tipo de experiencias, ¿no? Por ejemplo, la cannabis es digamos que las diferentes moléculas que forman parte de cannabis propiamente interactúan, como sabemos, con un sistema endocannabinoide que dispone mucho a nuestro sistema nervioso a relajar esas redes ejecutivas y a tener un tipo de pensamiento que llamaremos pensamiento divergente, ¿no? Entonces, ese tipo de pensamiento divergente, ya sea que alguien lo produzca por medios farmacológicos o por medios no farmacológicos, porque hay muchos métodos no farmacológicos para generar pensamiento divergente, pues puede ser muy útil en la exploración creativa, ¿no es cierto? Sin embargo, a la hora de ponernos a editar nuestros textos, corregirlos, muy probablemente vamos a necesitar esas redes ejecutivas para corregir, para perfeccionar, para poder meterlo en cualquiera que sea el tipo de estructura que nosotros queramos darle al texto, ¿no? Ya sea estructura narrativa, de prosa, de poesía, como ustedes quieran, ¿no? Y de acuerdo con los objetivos que ustedes se pongan. Nadie ignora que el alcohol va a servir un poquito como para generar cierto nivel de desinhibición y eso también entonces no va a generar tanto un pensamiento divergente, sino probablemente una mayor emergencia de los estados emocionales que a veces están un poquito atenuados, ¿no? O a veces están un poquito, digamos, no directamente accesibles a nuestra conciencia, porque algunas personas tienen cierto nivel de alexitimia, como se le llama, ¿no? O sea, de cierta nivel de desconocimiento o de incapacidad para nombrar sus propios estados emocionales. Y entonces, pues cualquier tipo de droga como el alcohol, etcétera, puede hacer un poquito más intensos esos estados emocionales para que el sujeto tenga conciencia de ellos, ¿no? Es por eso que muchas veces cuando a alguien se le pasan las copas, pues conecta con ese enojo, conecta con esa euforia, conecta con esos estados de deseo, qué sé yo. Entonces, yo diría que no hay pues ningún fármaco que sea ni bueno ni malo propiamente para los procesos creativos, sino que cada uno de alguna manera nos enseña una lección, ¿no? De lo que son los diferentes sistemas cerebrales y de cómo podemos usarlos nosotros, ¿no? En el caso muy particular del metilfenidato, pues es una sustancia, ¿no? Un fármaco producido por medios químico-industriales que actúa a través del sistema de dopamina y que por lo tanto en personas que tienen déficit de atención ayuda a enfocar mejor la atención, ¿no? La atención tiene un modo que se le llama atención activa y un modo que es la atención pasiva, y las personas que tienen déficit de atención tienen mucho trabajo para filtrar el ruido y concentrarse en la señal. Entonces el metilfenidato puede ayudarles, ¿no? Por supuesto que si una persona no tiene déficit de atención y solo lo quiere hacer como droga recreativa, por supuesto que es peligrosa, al igual que todas las demás moléculas que hemos mencionado, ¿no? Gracias.
Humberto, ¿quieres hacer tu pregunta? Sí, gracias, Eduardo. Puedes encender tu cámara si quieres. Gracias, gracias. Hay varios clichés, doctor, relacionados con la creación o con la actividad misma de la escritura. A escribir se aprende escribiendo, a leer se aprende leyendo. Hablar no necesita una metodología específica para aprender a hacerlo, basta que aunque la mamá que el sujeto conviva con individuos y va a aprender de manera natural. No así a escribir y a leer, ahí necesita una metodología específica, ¿verdad? Pero ¿qué tanto está presente la neurociencia en la educación y qué tanto en la educación actual, en la educación que nosotros conocemos o que hemos vivido, que se imparte en la actualidad y qué tanto es importante, qué tanto impacta esa educación a través de la neurociencia, si es que hay un avance amplio en este apartado, para incrementar la creatividad en las personas? ¿Qué tanto influye? ¿Qué tanto se ha experimentado con esto? ¿Qué tanto se ha echado a andar programas con ese propósito? Claro, muchas gracias. Bueno, yo diría que la neurociencia en el momento actual lo que nos ha dado son conocimientos científicos para entender cómo se llevan a cabo los procesos de aprendizaje, los procesos de memoria, en este caso, por ejemplo, el aprendizaje de la lectura, de la escritura, cómo lo realiza el sistema nervioso, qué transformaciones ocurren en nuestro cuerpo cuando aprendemos a leer y a escribir, por ejemplo, pero no creo que nos ofrece en el momento actual recetas nuevas, técnicas nuevas para el aprendizaje y para la enseñanza. Yo creo que nos enseña cómo sucede, ¿sí? Nos está enseñando cómo sucede, pero no nos está dando todavía, en mi opinión, algún tipo de receta o técnica nueva, ¿no? Yo creo que eso todavía es un trabajo que llevan en forma, pues, artística, ¿no? Muchas de las personas que se dedican a la enseñanza. Y claro, la neurociencia a través de la investigación científica puede enseñarnos qué cosas son más efectivas que otras, ¿no? Pero por poner un ejemplo de lo que estamos aprendiendo con la neurociencia en el campo de la educación, les recomiendo muchísimo leer a Stanislas Dehaene, a quien me referí yo cuando hablé sobre su modelo sobre la conciencia, eso que le llama el espacio global de trabajo neuronal. Bueno, él ha estudiado extensamente los procesos de lectura. Por lo siguiente, como usted bien decía, efectivamente para aprender a hablar basta con estar cerca durante la etapa crítica del desarrollo de una persona que habla, ¿no? Y entonces, aunque nuestro sistema nervioso, digamos que contiene la información genética que nos puede hacer posible llegar a hablar y entender el lenguaje, a través de la actividad de nuestro hemisferio izquierdo, etcétera, etcétera. Pero por supuesto que la genética no determina si aprendemos ruso o chino o español. Eso depende realmente de nuestro aprendizaje en la cultura específica donde nos creamos, ¿no? Sin embargo, nuestro código genético y nuestro sistema nervioso no tiene un área cerebral predeterminada para la lectura o la escritura. Eso es algo muy interesante. O sea, la lectura o la escritura se inventaron propiamente, es así como un invento, un desarrollo tecnológico, si le quieren llamar así. Evidentemente es un desarrollo cultural, ¿sí? Pero que apareció, bueno, algunos de ustedes son expertos en letras y lo sabrán mejor que yo, ¿no? Pero apareció en Sumeria, con el paso de la escritura cuneiforme a la escritura propiamente dicha, ¿no? Y en toda la región del Mediterráneo, de la luna fértil, etcétera, ¿no? Entonces está fechado el inicio de la escritura y de la lectura hace unos, no sé, 8,000 años, algo así exactamente. Ustedes corríjanme, por favor. Entonces, ¿cómo le hace nuestro sistema nervioso? ¿Sí? Porque nosotros tenemos la misma información genética que tenían nuestros antepasados hace 10,000, 20,000, 30,000 años, ¿no? Sin embargo, la escritura y la lectura es algo más reciente. Entonces, ¿cómo lo hace nuestro sistema nervioso para poder aprender ese tipo de habilidades que no están codificadas en nuestro DNA? Pues lo hace a través de lo que se llama el reciclado neuronal, ¿no? El reciclado neuronal. Y entonces el reciclado neuronal significa que hay estructuras muy específicas en nuestro cerebro, en el hemisferio izquierdo, específicamente en una zona de unión del lóbulo occipital y del lóbulo temporal, donde normalmente lo que se veía ahí eran objetos. O sea, esos grupos, millones de neuronas que se encuentran ahí, servían para ver objetos, ¿sí? Y ahora nuestro sistema nervioso utiliza esos millones de neuronas y los recicla su actividad
para que podamos nosotros leer, y lo mismo sucede con la escritura, ¿no? Pero eso es en el lóbulo frontal. Entonces, bueno, esto sí nos puede empezar a dar claves para entender problemas muy específicos como puede ser la dislexia, por ejemplo, ¿no? O la alexia, que sucede como resultado de lesiones cerebrales. Entonces, si bien la neurociencia no nos enseña todavía técnicas nuevas, ni recetas nuevas para el aprendizaje acelerado, ni demás, porque de pronto hay medio charlatanería en todo ello, lo que sí nos enseña son claves para empezar a entender estos problemas del aprendizaje, como la dislexia o personas que tienen problemas muy específicos para las matemáticas y demás, ¿no? Entonces, yo lo dejaría a ese nivel. Muchas gracias. A ver, preguntas puntuales. Leonardo y luego Sara. Muchas gracias. Buenas tardes, doctor. Me da mucho gusto saludarlo y también escucharlo en esta charla del día de hoy. Como una pregunta muy breve y también muy personal, yo me dedico a la biología de sistemas y por lo tanto un poquito al modelado matemático del comportamiento dinámico de sistemas biológicos, ¿no? Entonces a mí me parece muy interesante, sobre todo sabiendo que usted es un gran académico de las neurociencias, saber si hay de casualidad alguna clase de nuevas aportaciones acerca de cómo funciona la algoritmia del pensamiento o del proceso creativo, ¿no? Dentro de todas las conexiones neurales del cerebro. ¿Acaso ya dentro de la medicina contemporánea se sabe cómo funcionan, cómo se mueven, bueno, muy metafóricamente, cómo se mueven las ideas? ¿Hay alguna manera de saberlo? Me gustaría mucho si hay algún estado del arte detrás de todo eso, ¿no? Gracias. Bueno, yo diría dos cosas, ¿no? Una, que hay estudios de electrofisiología, sobre todo con técnicas de potenciales evocados, que permiten ver un poquito cómo son los procesos temporales, ¿sí? Entonces, por ejemplo, sabemos que a los 50 milisegundos, por ejemplo, si yo le presento a un individuo una letra, una palabra, vamos a decir, ¿sí? Un poema, el poema de Sor Juana, por ejemplo, ¿sí? Yo lo presento en una pantalla. A los 50 milisegundos, el individuo ya tiene la información en su corteza occipital, o sea, ya pasó desde la retina hacia la corteza occipital, pero ahí todavía no empieza el proceso propiamente cognitivo. Sin embargo, a los 300 milisegundos, la información ya viajó a su lóbulo temporal y el sujeto ya reconoce o no reconoce lo que está viendo. Por ejemplo, ya sabe si son palabras conocidas en un lenguaje conocido, porque si se lo estuviera yo presentando en otro idioma, por ejemplo, a los 300 milisegundos ya sabe que no sabe. Y eso ya es una primera clave muy importante, ¿no? Sabe que sabe o sabe que no sabe. Y es muy importante para el pensamiento conceptual, la metacognición, etcétera. Bueno, ahí vamos en 300 milisegundos. Ahora, entre los 400 y los 600 milisegundos, el sujeto tiene acceso a lo que llamaríamos sus redes semánticas, o sea, propiamente las redes conceptuales que permiten extraer los significados, ¿no? Sabemos que esos significados están almacenados de acuerdo con su modalidad. Por ejemplo, los significados que tienen que ver con la visión están almacenados en la memoria visual, los que tienen que ver con la audición en la memoria auditiva, y están esos espacios que yo les mencioné, donde se combina la información visual y la auditiva para formar una serie de conceptos abstractos, ¿no? Que esos todavía no entendemos muy bien ni siquiera cómo son, ni cómo los almacena el cerebro, ni cómo los recrea, ¿no? Pero sí sabemos que entre los 400 y los 600 milisegundos el sujeto tiene acceso a todo eso, ¿sí? Y finalmente sabemos que entre los 600 y los 800 milisegundos el sujeto prepara su respuesta. Por ejemplo, si va a leer en voz alta eso, o va a contestar una pregunta, o va a apretar un botón en una tarea de neurociencia, ¿sí? Entre los 600 y los... Entonces, podríamos decir que una primera respuesta es que en 800 milisegundos se está llevando a cabo todo ese proceso cognitivo asombroso, ¿no? Ahora, esa es en la dimensión del tiempo. En la dimensión del espacio también entendemos más o menos qué es lo que está pasando, ¿sí? Si es información visual, pues va a entrar por la retina, de ahí se va a la corteza occipital y de ahí se distribuye a través de dos vías principalmente. Una vía que se llama del dónde y una vía que se llama del qué. Entonces, la vía del dónde nos dice dónde está la información, pero no nos dice qué es. Y la vía del qué nos dice qué es la información, pero no nos dice dónde está. Entonces, se requiere una integración. Y parece que para esa integración se requieren unas neuronas que tienen axones muy largos, que se encuentran sobre todo en el lóbulo frontal y que permiten una transmisión de la información. De hecho, estos investigadores llaman como que la información es broadcasted, ¿no? O sea, transmitida. Sí, y cuando se transmite de un módulo cerebral a otro, la información se puede manipular. Entonces podemos verla desde varios ángulos, ¿no? Por ejemplo, el poema de Sor Juana, ustedes pueden ahora jugar con dónde nació Sor Juana, algunos recordarán que fue en Nepantla, algunos de ustedes ya viajó a Nepantla y vio el museo.
Otros pensarán en el mundo novohispano, otros pensarán en la tragedia de Sor Juana como mujer, etcétera, etcétera, ¿no? En un mundo machista y demás. Entonces podemos jugar con la idea desde muchos ángulos, ¿no? Y ese juego de los conceptos visto desde muchos ángulos significa la manipulación de la información desde muchos grupos de neuronas que están especializados en tareas diferentes. Ese es el espacio global de trabajo neuronal y el juego dinámico de ello está relacionado con la flexibilidad cognitiva, que es un prerequisito muy importante para la creatividad. Muchas gracias. Ya de alguna manera también contestaste lo que pregunta Gabriel Lázaro Cruz en Facebook. Tenemos un par de acá de los alumnos, Sara Padilla, Antonio, yo creo que ya, ¿verdad, Jesús? Y después nos lees tu texto. Bueno, muy bien. ¿Sí? Okay. Sí, cuando como tú me digas, tú diriges la orquesta. Hola, bueno, yo estoy un poco alejada de este tema de la neurociencia, pero hubo algo que me dejó sonando y fue esta parte cuando dices de esta lista de escritores que tenías que se suicidaron porque como que tienden a la melancolía cuando están muy relacionados al arte. Es algo, esa parte, digamos, del cerebro, la parte neuronal, es algo que con lo que naces, o sea, naces como tendiendo a, o es algo que se va desarrollando química y socialmente. Y pues si naces con ello es como ya estar predestinado, ¿no? A decir, bueno, se va a acercar al arte cuando vaya creciendo, ¿no? No sé. Mira, te recomiendo muchísimo un libro de una autora canadiense que se llama Kay Jamison. Su libro se llama Marcados con Fuego y está en el Fondo de Cultura Económica. Ella es una psicóloga que padeció trastorno bipolar. Tiene otro libro que es La mente inquieta, se llama, The Unquiet Mind, que es como un testimonio. Pero en Marcados con Fuego, ella es una persona pues muy obsesiva, muy estudiosa, entonces hace un recorrido pormenorizado por la biografía de todas estas personas, pone muchos de los casos que yo les mencioné en esa diapositiva, y entonces hace la biografía clínica, por así decir, de todos ellos, y en algunos casos claramente detecta patrones transgeneracionales que podrían tener un factor de aprendizaje y un factor genético. En otros casos realmente son los contextos, como Stefan Zweig, por ejemplo, se suicida junto con su esposa en el contexto de la Segunda Guerra Mundial, al igual que Walter Benjamin, ¿no? Entonces, leyendo el libro te quedan claras varias cosas, ¿no? Que hay personas que tienen una predisposición genética, sí, porque padecen a lo mejor esto que, si ustedes quieren, le podemos llamar trastorno bipolar, y que tiene un mayor coeficiente de heredabilidad, y otras personas que no tienen tanto ese contexto o esa predisposición genética, sino que más bien han sido, por así decirlo, víctimas de su entorno histórico, afectivo, cultural, social, etcétera, ¿no? Entonces, en realidad depende de cada caso. En los así llamados trastornos mentales, hay algunos que tienen un alto coeficiente de heredabilidad, como el trastorno bipolar, la esquizofrenia, el autismo, y otros un coeficiente bajo, como la depresión, por ejemplo, ¿no? Si una persona padece depresión nada más, es muy probable que esté relacionado con sus experiencias de vida, su entorno, aunque también hay una predisposición genética, ¿no? Pero para no hacer el cuento muy largo, yo te recomendaría mucho buscar a Kay Jamison, Marcados con Fuego y también La mente inquieta, 2 libros preciosos, muy bien escritos, no cae en reduccionismos clínicos fáciles, ¿no? Sino aborda con todo rigor la biografía de estas personas. Se relaciona un poco con tu pregunta, ¿no, Antonio? Así es, nada más que la mía tiene que ver con la epilepsia, porque sabemos que las personas que tienen este desorden, que presentan grados de excitación o de arrobamiento místico, como santas, ¿no? Santa Margarita Lacoque, ¿no? O Santa Teresa de Jesús, porque parece ser que hay un desorden con la sustancia negra u otras, ¿no? Mi pregunta es bueno, este desorden, ¿cómo se relaciona con la creación literaria? Pero creo que ya nos diste parte de la respuesta, pero para complementar, las personas sanas, ¿cómo podemos experimentar alguna de estas sensaciones en algún momento de nuestra vida? Gracias. Bueno, en el caso de la epilepsia, quizá el caso más célebre, más famoso, es el de Dostoyevsky, ¿no es cierto? Porque él hizo descripciones clínicas muy cuidadosas, ¿no? Fenomenológicamente, sobre todo en su libro El idiota, ¿no?
donde su personaje de alguna manera se piensa que es una especie de alter ego, ¿no? De Dostoyevsky en un sentido, ¿no? Y en particular en ese tema, ¿no? Que tiene que ver con la epilepsia. La epilepsia se conoce desde tiempos de Hipócrates, o sea, tiene 2500 años de historia. Hipócrates escribió ese libro de la enfermedad sagrada, ¿no? Porque en su tiempo así se consideraba. Y un texto clásico importantísimo, yo creo que para entender la epilepsia, está en los escritos de Wilder Penfield, un neurocirujano que a principios del siglo XX, en personas que estaban despiertas durante la neurocirugía, fue estimulando muchas regiones y fue produciendo muchas de esas vivencias que tenía personas como Dostoyevsky, incluyendo experiencias místicas o experiencias, evocaciones fantásticas, ¿no? De recuerdos que la persona quería completamente olvidados de su más lejana infancia, etcétera. Entonces, ahora, quienes no padecemos epilepsia ni tampoco estamos en el quirófano con Wilder Penfield que nos esté estimulando mientras estamos despiertos, ¿qué podemos hacer? Ahí viene otra referencia muy buena, que es el libro de William James, Las variedades de la experiencia religiosa. Entonces, en ese libro William James hace una descripción muy detallada y muy cuidadosa de muchos caminos fisiológicos que pueden llevar a estos estados alterados de conciencia para el que no quiere utilizar drogas alucinógenas o que no quiere ponerse en riesgo de esa forma, ¿no? Cosas tan sencillas como simplemente ustedes, por ejemplo, ayunen todo el día, ¿sí? Manténganse en vigilia y salgan a las 4 de la mañana al mar o simplemente a la calle y van a ver cómo van a tener un estado de percepción muy, muy diferente del que tendrían en forma cotidiana, ¿no? Entonces, de alguna manera, llevar la fisiología a sus límites puede hacer que experimentemos estos estados de conciencia, pero claro, como lo dijo Aldous Huxley, ¿no? En Cielo e Infierno y en las puertas de la percepción, siguiendo a William Blake, quién sabe qué vayamos a encontrar, ¿no? O sea, podemos tener experiencias extáticas o experiencias también infernales, ¿no? De manera que yo recomendaría muchísimo leer el libro de William James, Las variedades de la experiencia religiosa, porque ahí lo discute muy, muy bien. Muchas gracias. Bueno, te leo Muchas gracias. Más o menos qué han dicho. Bueno, te he hecho muchas porras, te saludan desde la Facultad de Medicina, desde Washington, D.C., también, bueno, acá nos comenta una neonatóloga pediatra, nos habla también dice, mis pacientes por mucho tienen alto riesgo de neurodesarrollo que no es evidente muchas veces de manera temprana. En efecto, el seguimiento de estos bebés nos permite incidir en el desarrollo del lenguaje y ver el impacto de la estimulación en los periodos críticos. Y bueno, si quieres, con esta cerramos ya. Adriana Gómez pregunta, ¿escribir a mano o en computadora son procesos neuronales distintos? Sí, son procesos neuronales distintos, pero digamos, yo no me atrevería, aunque soy si quieren ya me pueden hacer el chiste de, ok, boomer, ¿no? Porque técnicamente no soy boomer, pero mi hijo me hace el chiste, da lo mismo si eres boomer o no sé, ok, boomer, ¿no? Porque ya soy un venerable anciano. Entonces, yo me formé, digamos, en la época que había toda la mística de escribir a mano, escribir a máquina, pero la verdad, no seamos hipócritas, ¿no? Estamos escribiendo en computadora todo el día o en el celular o como podemos, ¿no? Yo diría, o sea, si yo me atreviera a dar un consejo por los conocimientos que tengo de neurociencia, que exploremos todos los métodos, o sea, que utilicemos todos ellos y veamos para qué nos sirve cada uno. Por ejemplo, a mí sí me sirve mucho traer en la libreta, en la bata del hospital, una libretita muy chiquita donde a veces hago anotaciones a mano de mis pensamientos del día, de alguna experiencia clínica muy impresionante que tuve, y entonces esos escritos a mano son como un primer testimonio, ¿no? Y luego eso ya lo paso a la computadora, ¿no? Y en la computadora hago un trabajo de edición, lo voy ampliando, lo voy extendiendo a la manera de un ensayo literario o algo así, ¿no? Otras veces quiero regresar a escribir a mano y entonces tengo mis libretas para ello, ¿no? Y busco entonces todo ese ritual, ¿no? O sea, la pluma fuente, una hoja muy bonita que me regaló una paciente, por cierto, unas hojas que venían de Italia con un papel bellísimo, etcétera, ¿no? Eso lo utilizo para otros momentos, para otros casos, ¿no? Entonces, yo creo que como que cada formato, ¿no? Tecnológico, ya sea la hoja de papel, la computadora, la máquina de escribir,
de alguna manera nos dispone a un proceso neuropsicológico diferente, y yo más que recomendar cualquiera de ellos, diría que juguemos con los formatos, ¿no? Pasemos de uno a otro a ver para qué nos sirven, qué tipo de emociones emergen, qué tipo de actividad cognitiva fluye mejor en cada uno de esos métodos. Perfecto. Pues bueno, quienes nos están siguiendo, los recomendamos, por supuesto, leer los libros de Jesús Ramírez Bermúdez, Breve Diccionario Clínico del Alma, Un Diccionario sin Palabras. El más reciente es de la depresión, ¿verdad? Depresión, La noche más oscura, sí. En La Razón, también en la revista de la universidad. Te leí en La Razón un texto padrísimo sobre como la danza de la lectura, ¿no? También que hablas de esto, retomando un poco lo que, según yo, era Evoe Sotelo, ¿no? Así es, sí, de hecho quiero leerles ese texto. Buenísimo, pues va. Porque yo creo que puede servir para cerrar esta sesión, y sí, en efecto, como bien mencionabas, yo tomé ese concepto de la danza mínima de Evoe Sotelo, una gran coreógrafa y maestra de danza, ¿no? Fíjense que yo antes de terminar, hace un momento les estaba hablando justamente de eso, ¿no? O sea, del valor que tiene la lectura para ir encontrando las palabras que nos faltan, y muchas veces nos faltan simple y sencillamente porque nadie las ha inventado. O sea, como el lenguaje es realmente o sea, el léxico es un invento colectivo humano, ¿no? Hay que suponer que existen muchos estados mentales que no han sido nombrados. A mí me pasa mucho en la clínica, ¿no? A veces veo un paciente que tiene un problema, algún síntoma muy específico, y me preguntan mis residentes, alumnos, oye, ¿cómo se llama eso? Y yo digo, pues yo tampoco sé, ¿no? Entonces lo busco en los libros, no está, lo busco en internet, no está, hago la investigación correspondiente, no está, entonces hay que nombrarlo. Y yo creo que ese es el trabajo que han hecho los escritores a lo largo de la historia, ¿no? En este libro que se llama Simbolexia, hablan justo de eso, de cómo, siguiendo los trabajos de Bruno Snell, se sabe que, por ejemplo, en la Ilíada, ¿no? Pues no existían muchas palabras que daban cuenta justamente de los estados psicológicos de los individuos, ¿no? Y se piensa que en la Odisea, con el famoso monólogo Soporta Corazón, que ustedes recuerdan muy bien, que es esta parte en la que Odiseo se encuentra ya dentro del palacio con los pretendientes y está a punto de matar a las sirvientas que lo han humillado, etcétera, ¿no? Ella quiere ir a matar a los pretendientes, etcétera, pero sabe que no es el momento, ¿no? Entonces habla consigo mismo, frena su violencia y en ese hablar consigo mismo empieza como a desarrollar una especie de diálogo interno, ¿no? Que será el tema muchos siglos después de James Joyce, por supuesto, ¿no? Pero entonces, a mi manera de ver, la literatura es sobre todo una herramienta que nos da un lenguaje, el lenguaje de la intersubjetividad, ¿no? Como le han llamado los investigadores, esta intersubjetividad que depende por una parte de mecanismos neuronales rápidos, como las famosas neuronas espejo, pero también de mecanismos neuronales lentos, que pasan por procesos de toma de perspectiva, donde imaginamos cómo se siente el otro, qué piensa el otro, qué imagina el otro, ¿no? Y mediante ese proceso de simulación en el que nos ponemos en el lugar del otro mediante la toma de perspectiva, vamos desarrollando un espacio intersubjetivo que puede tener efectos a nivel neuronal y puede transformar las redes neuronales. Yo les decía hace rato que en un experimento de resonancia funcional se vio como al nombrar las emociones se transformaba la actividad cerebral relacionada con las emociones, solamente por nombrarlas. No hace mucho tiempo, un colega me preguntó cuál es la relación entre la neurociencia y lo mental en el contexto de la experiencia estética. ¿Cómo entender, me dijo, el modelo mental que coordina el procesamiento neuronal en los niveles superiores? Por ejemplo, cautivarse ante la belleza, la poesía, la bondad. Dejo para otro momento la discusión sobre la bondad, que nos llevaría por el camino de la cognición moral, con sus requisitos neuropsicológicos y sus fuentes culturales. Quiero centrarme en la experiencia estética, sin el afán de reducirla a un fetiche científico. Solo intento compartir mi lectura de un poema. Es una de las primeras piezas literarias que escuché, Los encuentros de un caracol aventurero, de García Lorca. Mi padre acostumbraba a recitarlo a la menor provocación. Es una fábula filosófica sobre un caracol, pacífico burgués de la vereda, quien contempla el paisaje y decide abandonar las penas de su hogar para explorar los límites de la senda,
En el trayecto sostiene encuentros con animales que confrontan su sentido de lo terrenal y de la trascendencia. El poema dice como tal: hay dulzura infantil en la mañana quieta, los árboles extienden sus brazos a la tierra, un vaho tembloroso cubre las sementeras, y las arañas tienden sus caminos de seda, rayas al cristal limpio del aire. En la alameda, un manantial recita su canto entre las hierbas, y el caracol, pacífico burgués de la vereda, ignorado y humilde, el paisaje contempla. Pero este pequeño ensayo no se dedica al análisis del poema. Si alguien lo desconoce, debería abandonar ahora mismo este escrito para leer a García Lorca. Lo que presento es más bien el boceto de una fenomenología informada por las neurociencias. ¿Qué cambios corporales y cognitivos aparecen durante la inmersión en un texto poético? En primer lugar, hay una disposición a la lectura. En mi caso, las tentaciones de la vigilia se desvanecen tarde o temprano, pero no aparecen aún los pródromos del sueño. Es de noche y me recuesto en la habitación. Al tomar el libro, tengo acceso visual y táctil a una vieja edición de cuero con la poesía completa de García Lorca. La textura orgánica y el olor a madera me inducen un efecto sedante. Quizá por eso la respiración se hace lenta y profunda. No lo sé de cierto, pero sospecho que hay cambios fisiológicos en mi cuerpo. Quizá una ligera reducción en la frecuencia cardíaca, en la presión arterial. No hice un estudio científico como tal para resolver este problema. Lo que escribo, entonces, es una fisiología posible de la lectura, aunque se trataría en todo caso de una fisiología personal. Apago la pequeña lámpara del buró para reducir al mínimo la estimulación luminosa. La linterna del teléfono celular está encendida, pero lo coloco detrás de mi cabeza, junto a la almohada, para generar una suerte de retroiluminación. Así la luz llega a la página y entra a mis ojos a través del libro, que funciona como un espejo. Los signos escritos desencadenan patrones de actividad electroquímica en mi corteza cerebral, y ocurre entonces un análisis visual, a través del cual reconozco las formas lingüísticas. Si el texto está escrito en chino o en árabe, soy consciente de que no entiendo. Algo así sucede a quienes padecen de alexia, cuando hay lesiones cerebrales en la unión occipito-temporal del hemisferio izquierdo. Las letras corresponden a un alfabeto conocido, pero los textos se vuelven ilegibles, como si estuvieran en un alfabeto extranjero. Pero voy de regreso a la fisiología cotidiana. Los signos escritos generan imágenes visuales en mi conciencia, y estos patrones visuales evocan pautas auditivas, que a su vez evocan patrones motores. Así me encuentro de pronto haciendo una simulación de la lectura en voz alta del poema, como si escuchara, en silencio, mi propia voz leyendo el texto mientras lo leo. Los fisiólogos nos han mostrado que, al pensar o leer en silencio, hay movimientos sutiles en los órganos del aparato fonador, en los músculos de la lengua, la laringe, los labios, como si el silencio fuera un conjunto de vocalizaciones pronunciadas con un volumen mínimo, bajo el umbral de la percepción auditiva, pero detectable mediante la tecnología fisiológica. Los signos parecen legibles y puedo entenderlos, porque dispongo de un aprendizaje cultural, la alfabetización propiamente dicha. Mientras muevo los ojos de izquierda a derecha, de arriba hacia abajo, empieza el acceso semántico al texto. Se forman las imágenes virtuales, las acciones imaginarias y los conceptos abstractos. Esto implica la activación sincrónica de redes cerebrales que dan soporte a la memoria episódica, a las redes semánticas, a la integración multisensorial. Sucede entonces una experiencia imaginativa, guiada por el proceso intelectual, pero formateada por las pautas rítmicas, melódicas, prosódicas, que fueron codificadas por García Lorca mediante los recursos formales del poema, y que tienen una dimensión musical y visoespacial. Mi cuerpo responde a todo eso con simulaciones de movimiento musculoesquelético y con movimientos efectivos, aunque casi indetectables, a la manera de una danza mínima. Mi organismo interactúa con el poema también mediante respuestas del sistema nervioso autónomo, que pueden provocar cambios en el cuerpo entero, en la piel y las vísceras. Estos cambios son detectados por las ramas interoceptivas de los nervios periféricos, y la información se traslada de regreso al interior del cráneo hasta llegar al cerebro visceral,
que se sincroniza con la actividad neuropsicológica de la visión, la audición, el tacto, la memoria y la imaginación. Esto dota de valor emocional a la lectura. Mi organismo enlaza las fuentes de información externas y las internas para generar una conciencia corporal del poema, si se me permite la expresión. Las metáforas me provocan una apertura semántica y se forman intuiciones y nuevos conceptos que reverberan en mi conciencia. Al leer, soy consciente del plano sensorial, de la experiencia imaginativa y semántica, pero también de esa apertura conceptual hacia pensamientos hasta entonces desconocidos. Me distraigo por momentos y aunque veo las letras, aparece la figura de mi padre en la memoria. Puedo verlo en la terraza de nuestro hogar, junto a la mesa, durante un amanecer poblado por el canto eufórico de los pájaros. Y entonces recita el poema. Hay dulzura infantil en la mañana quieta, los árboles extienden sus brazos a la tierra. También recuerdo la alegría infantil de mis hermanos y de mí mismo. Nos reímos y temblamos al escuchar el encuentro desconcertante y cruel del caracol con los animales de la vereda. En una pausa de la lectura surgen otros recuerdos, más recientes. Mi padre, deteriorado por 10 años de una lesión traumática que afectó su memoria, es capaz de seguir recitando todo el poema, a la menor provocación, y lo hace, como antes, al llegar a la terraza para desayunar con nosotros, mientras se desplaza por el piso rojo entre el escándalo de los pájaros. Y estas fugas de la memoria ocurren cuando sueño despierto. Son efectos de la lectura sobre los engramas inscritos en mis bosques neuronales. Reactivan la disposición al juego que enlaza a nuestra familia, el juego musical, imaginativo de las palabras. Las evocaciones aparecen y desaparecen y se fusionan en la experiencia estética global, que sucede como una progresión rítmica. Es un conjunto de pautas temporales donde se integran, como elementos de una orquesta, las fuentes de información de esta experiencia consciente, las claves visuales, táctiles, acústicas, propioceptivas, interoceptivas, las referencias culturales, la apertura semántica frente a las metáforas, la reminiscencia de otros diálogos, la interrogación existencial, los sentimientos de exaltación y asombro. Llaman a la gente a la iglesia, y el caracol, pacífico burgués de la vereda, aturdido e inquieto, el paisaje contempla. Muchas gracias. Muchas gracias, Jesús, por tu participación en esta segunda conferencia magistral del Diplomado en Escritura Creativa y Crítica Literaria que estamos realizando por parte de la Dirección de Literatura y Fomento a la Lectura de la UNAM. Agradecemos a todos nuestros alumnos que estuvieron aquí presentes y a toda la gente que nos estuvo viendo desde Facebook. La siguiente conferencia será dentro de un mes y la impartirá María Paz Amaro. Será sobre artes plásticas. Los esperamos y les esperamos a todos.